En esta mañana yo voy a citar muchos versículos bíblicos, los que los quieran apuntar para ver más tarde, pues, y verificar si lo que yo estoy diciendo es verdad, pues lo pueden hacer. El libro de Job, capítulo 2, versículo 4, dice: respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Piensen ustedes si eso será cierto o no. Un pastor amigo mío en Guatemala me contaba que un día, mientras araba sus tierras, al pasar detrás de un enorme peñasco que estaba en el mismo medio de su terreno, los bueyes se detuvieron mientras él los arreaba. Mientras él observaba el surco que estaba haciendo para ver si el surco tenía la profundidad que él deseaba. Como los bueyes no se movían, él levantó su vista para ver la razón por la cual los bueyes se habían detenido. Quedó paralizado al observar que detrás de la roca, que era del tamaño de una casa de 2 pisos, estaba una enorme criatura cuyas alas abiertas cubrían la enorme peña. Sus vestiduras eran negras como el azabache, al igual que su piel. Y de su boca entreabierta se veía el brillo de sus dientes de oro. Mientras se recostaba sobre la enorme peña, miraba hacia el cielo con rostro de gran preocupación, como miramos nosotros el horizonte y el cielo cuando estamos esperando una tormenta. Cuando se dio cuenta de que estaba siendo observado, se hundió rápidamente en la tierra. El pastor compartió la experiencia con su congregación, diciéndole estas palabras: hermanos, el Señor me mostró que Satanás está más pendiente de la venida del Señor que la misma iglesia. Porque él sabe que después que la iglesia se vaya, solo le quedan 7 años para que se cumpla la escritura de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 10 y 15, que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo pienso que con una profecía como esa pendiendo sobre la cabeza, habría que decir que es justa la razón por la cual el reino de la oscuridad tenga una muy genuina preocupación. Pero esa preocupación es histórica y comenzó el mismo domingo en que Cristo resucitó. Porque desde ese día en adelante la historia está marcando el final del pecado, el final de la maldad, el final de los hombres sobre la tierra, para comenzar una nueva etapa en la vida del hombre, con Cristo Jesús
Señor nuestro. Con el permiso del Señor, que ya se lo pedí, con el permiso de los pastores y con el permiso de la congregación, yo me voy a tomar la libertad, utilizando la mayor cantidad de versículos disponibles, de reconstruir lo que sucedió en el infierno ese primer día de la resurrección. Un día como hoy, segundo domingo del mes de abril del año 33 de la era cristiana, se marcaba como el tercer día de celebración en el infierno, contando desde el día Viernes Santo a las 3 de la tarde, hora en que Cristo murió y descendió a los infiernos conforme a Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9. Todos ustedes saben que cuando Cristo murió descendió a los infiernos, donde te tocaba estar a ti y a mí. Pero Él bajó para que no tuviéramos que estar, ¿quién? Nosotros. Efesios 4, 8 y 9. Desde la muerte de Cristo, solo se oían en el infierno las risas desbocadas y estridentes de los demonios mientras repasaban con deleite, con mucho deleite y mucho gozo maligno, las atrocidades perpetradas contra el manso y humilde Cordero de Dios. Servía como música de fondo los alaridos angustiosos de las almas condenadas por toda la eternidad. Y yo le voy a hacer un paréntesis ahora, voy a abrir un paréntesis para contarles algo que compartió conmigo un joven en Connecticut. Yo estaba haciendo una gira de predicación y me estaba quedando en la casa del supervisor de distrito y había bajado por la mañana para ir con un amigo mío evangelista que me había invitado a almorzar. En la parte de abajo se estaba haciendo una remodelación de algunas partes de la casa y cuando yo bajé salió un joven que estaba trabajando allí, me saludó bien efusivo, un joven como de 25, 26 años, me saludó muy efusivo, me dijo, hermano, ¿puedo hablar con usted un minuto? Digo, sí, claro, iba. Nos sentamos allí en el porche y me dijo, yo le voy a contar esto porque yo le prometí al Señor que con todas las personas que me encontrara yo tenía el compromiso con Dios de contarle esto. Yo, pues, cumple con el Señor y cuéntame. Me dice, yo soy hijo de un pastor. Me crié en la iglesia. Y cuando empecé a crecer, que llegué a la adolescencia, como hacen muchos, me aparté del Señor. Y me fui al mundo de las drogas. Mi papá y mi mamá sufrían mucho. Mis hermanos sufrían mucho por mi condición. Yo vivía metiéndome drogas día y noche. Hermano José me dice, y un día me metí una droga y la droga estaba, parece que alterada, estaba mala la droga. Y me dio una cosa, hermano José, me dio un mareo, todo se puso oscuro y me fui al piso, me desmayé. Pero sucedió algo curioso. Yo caí al piso, pero seguí bajando, bajando, bajando. Parecía como si hubiera caído de un edificio bien alto y seguí cayendo, cayendo, cayendo por un lugar bien oscuro, hasta que catapum, llegué al suelo. Me levanté bien asustado porque no sabía dónde estaba. Todo se veía oscuro, todo se veía negro. Y a lo lejos yo veía como una pequeña estrella bien lejana, un puntito de luz en medio de aquella inmensa oscuridad. Y empecé a oír ruidos bien raros y extraños. Y de repente, yo estaba bien azorado, mirando para todas partes porque no veía nada, tratando de que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad para ver dónde yo estaba. De repente oí detrás de mí una voz que me dijo, Luis, Luis, una voz de mujer, una voz temblorosa. Y me dice, Luis, Luis, vete de aquí, Luis, que este lugar es bien malo. Luis, vete de aquí, Luis, que este lugar es bien malo. Yo me viré hacia atrás y vi una cueva y en la puerta, en la entrada de esa cueva, había
una mujer. Yo la empecé a mirar y vi que era una anciana. Comenzó a venir hacia mí tambaleándose, como si estuviera borracha. Y me decía, mientras me decía, Luis, Luis, vete de aquí que esto es bien malo, Luis. Mientras avanzaba hacia mí, que me decía eso, cuando dejaba de decir, Luis, vete de aquí, empezaba a arrancarse los mechones de pelo, se agarraba el pelo, me dice, y se los arrancaba de raíz y los tiraba, y empezaba a hablar palabras soeces y a maldecir y a decir tantas cosas, y volvía como que caía de nuevo y me decía, Luis, Luis, vete de aquí, y perdía de nuevo como el sentido de lo que estaba atrás, y seguía arrancándose los mechones de pelo. Y cuando se empezó a acercar a mí, me di cuenta que era una señora que vivía al lado de mi casa, que era una alcohólica y había muerto como hacía 2 años. Y cuando yo vi eso, que era la persona que se había muerto, dice, yo me espanté tanto, hermano José, yo me espanté tanto, y empecé a correr mientras ella me gritaba, Luis, vete de aquí que esto es malo, Luis. Y yo empecé a correr y corría hacia la estrella que yo estaba viendo a lo lejos, y corrí, y a mí yo sentía que el corazón se me salía, yo sentía, y empecé a hablar con Dios y a decirle, Dios, por favor, sácame de aquí, Dios, por favor, sácame de aquí, dame una oportunidad, Dios, dame una oportunidad. Y yo lloraba y le gritaba a Dios, dame una oportunidad, sácame de aquí, dame una oportunidad, mientras corría hacia la estrella. Cuando empecé a acercarme a la estrella, dice él que se dio cuenta que la estrella era una puerta por la cual salía luz. Corrió hacia la puerta, entró por la puerta y subió. Lo ascendieron rápidamente con una gran velocidad y entró a su cuerpo, lo llevaban en una ambulancia y le estaban dando resucitación con las planchas esas que le ponen en el pecho y dan electricidad. Lo llevaron al hospital, lo estabilizaron. Inmediatamente, que ya lo estaba en un cuarto, le dijo, por favor, le dijo a la enfermera, por favor, llamen a mi papá. Yo quiero hablar con mi papá. Llamaron a su papá, que era pastor. Llegó su papá a donde él estaba. Él habló con él, le explicó todo lo que había pasado y le dijo, papi, perdóname, por favor, perdóname. Todo lo que yo los he hecho sufrir, perdóname. Ora por mí porque yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Le entregó su corazón al Señor, hizo un pacto con el Señor, el pastor oró por él. Nunca más tuvo que volver a meterse droga porque el Señor lo sanó en el instante. Yo sé lo que es eso porque yo he orado por personas que han quedado instantáneamente sanadas de la droga, porque lo que no puede hacer el hombre, lo que no pueden hacer las instituciones humanas, lo hace el Dios que vive, porque Él está vivo. Y es la evidencia de que vive los milagros y maravillas, porque se levantan los cojos, ven los ciegos, oyen los sordos, hablan los mudos. Y Dios sana y opera milagros en la vida de los hombres, transforma a los hombres desde la cabeza hasta los pies. Y entonces me dice, yo le prometí al Señor, hermano José, que a todo el que yo me encontraba en el camino, yo le iba a contar esta experiencia porque las personas no creen que el infierno es real. Las personas no creen que el infierno es real. Y yo recuerdo que estaba un día haciendo un trabajo con un amigo mío que me pidió que lo ayudara de electricidad en una casa, y el que vivía en esa casa era profesor universitario. Se puso a hablar conmigo y me hace una pregunta y me dice, oye, si te dieran a escoger entre una cena maravillosa en Red Lobster o en Chili's y una pollona de 18 años, ¿qué tú escogerías? Yo me le quedé mirando y le dije, yo escogería la cena en Red Lobster. Me dice, ¿por qué harías una cosa como esa? Le digo, por 2 razones. Porque tengo una esposa a quien amo y respeto. Y segundo, porque le sirvo a un Dios vivo y real. Me dice, muchachos, eso es embuste, Dios no existe y el infierno no existe, el infierno es aquí y eso son boberías. Dijo, bueno, le voy a decir algo. Si lo que yo predico y enseño es mentira, cuando yo me muera no voy a perder nada, me voy a morir tranquilo. Pero si lo que yo digo es cierto, y es verdad que existe un cielo, y es verdad que existe un Dios, y es verdad que existe un infierno, usted lo va a lamentar por toda la vida, por toda la eternidad lo va a lamentar. Y si no se arrepintió, allí debe estar porque a los 3 meses se murió.
Cuando mi amigo, que hacía tiempo yo no lo veía, me dice, ¿tú sabes quién se murió? Digo, no. ¿Te acuerdas allá donde estábamos el profesor universitario que se puso hablando sandeces? Se murió, le dio un ataque al corazón y cayó muerto patas arriba. Digo, si no se arrepintió debe estar en el infierno diciendo, qué equivocado yo estaba. Dios es real. Dios es real. De repente, vuelvo a lo que estaba, a mi narración. Servía como música de fondo los alaridos angustiosos de las almas condenadas por toda la eternidad. De repente, como dice Mateo capítulo 28, versículo 2, hubo un gran terremoto. Y en el infierno se oyó un gran chirrido agudo como el de una gran piedra cuando es removida y arrastrada de un lugar a otro, como esa. Y ese chirrido de esa piedra se sintió en el infierno. Mientras un silencio sepulcral invadía todo lugar. Tras unos minutos de estupor, de sorpresa, seguido llegó Satanás con todos los demonios. Salieron corriendo hacia la celda donde había estado Cristo, donde había sido puesto y atado con grandes e impresionantes cadenas. Al llegar observaron que Cristo no estaba, que las cadenas estaban desmenuzadas sobre el piso y que la puerta se había abierto y estaba hecha trizas, la puerta de la celda. Los guardianes que vigilaban la celda, Hades y Muerte, estaban arrodillados ante la entrada de la celda como catatónicos. Satanás le preguntó qué había acontecido y esto fue lo que ellos le contaron. Mientras Hades y yo estábamos aquí burlándonos de Jesús, de repente una luz que bajó de lo alto iluminó la celda y se posó sobre Jesús, que estaba arrodillado en medio de la celda desde la misma hora el viernes, cuando nosotros bajó aquí, nosotros lo atamos con cadena. Cuando la luz lo cubrió, de arriba hasta abajo, así mismo de rodillas como estaba, citó el Salmo 16, capítulo del 8 al 10, diciendo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A continuación, todavía de rodillas, citó el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces del interior de su pecho emanó una luz gloriosa, tan blanca y resplandeciente que no podíamos mirarla. Inmediatamente se puso de pie y citó Mateo 28, 18, que dice, he aquí que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego siguió con Romanos capítulo 14, versículo 11 y Filipenses 2:10. Las cadenas se cayeron de sus manos y se hicieron pedazos. Y la puerta se abrió de por sí y se hizo trizas. Entonces Él se acercó a nosotros y nos quitó las llaves del infierno y de la muerte, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. De aquí se fue al paraíso, al seno de Abraham, al otro lado. Y subiendo se llevó a todos los que estaban en ese lugar, dijo la muerte. Satanás le pregunta, ¿y cómo sabes tú todo eso si estás ahora mismo arrodillado aquí como un bobo? La muerte le contesta, ¿tú te acuerdas las últimas palabras que dijo Job el día que murió? Claro que sí, le contesta Satanás. No lo di de patada.
le dice la muerte. Pues esas mismas palabras repetía Job a todo pulmón. Yo sé que mi Redentor vive y que un día se levantará del polvo de la tierra. Y ahí se desataron los gloria a Dios y los aleluya. Y no tuve más remedio que taparme los oídos. Entonces, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, salió Satanás con gran ira contra los moradores de la tierra, sabiendo que tienen poco tiempo. Job capítulo 2, versículo 4. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. ¿Cuánto pagarías por no morir? ¿Cuánto tú pagarías por no morir? Los jóvenes dicen, a mí eso no me preocupa, yo estoy joven todavía. Bueno, para morir hay que estar viejo como yo. ¿Usted no ve la cantidad de jóvenes que mueren todos los días en este país? Increíble. ¿Cuánto pagarías tú por tu vida? ¿Cuánto pagarías por no morir? ¿Cuánto pagarías por la vida de tu esposo, de tu esposa, por la vida de tus hijos, por la vida de tus hermanos? Yo sé, hermano, que por salvar a nuestros seres amados, nosotros hasta pondríamos nuestra vida si es necesario para que ellos no murieran. Entonces, si es así, ¿por qué los hombres caminan hacia la muerte, arrastrando en su caída a sus seres más amados? ¿Por qué ignoran el amor de Dios? ¿Por qué le dan la espalda a la obra salvadora del Calvario? ¿Saben por qué? Simplemente porque no creen. Porque no creen. ¿Y por qué no creen? Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Alguien aquí quisiera la vida eterna? ¿Les gustaría a ustedes vivir para siempre? ¿Les gustaría a los amigos que nos están viendo por internet vivir para siempre? Lucas capítulo 20, versículos 35 y 36 dice lo siguiente: los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Quieres la vida eterna para ti? ¿Para tus hermanos? ¿Para tus padres? ¿Para tus amigos? ¿Para tus hijos? ¿Te atreves a creerle a Dios? ¿Te atreverías hoy a creerle a Dios? ¿Pondrías tu fe en Dios? Dios es Dios, porque hace cosas que los hombres no pueden hacer. Y las hace para que creamos. Cosas extrañas como sacar agua de una roca, luz de las tinieblas o sacar vida de la muerte. Mire, hermano, y amigos que me ven por internet, si Dios pusiera el árbol de la vida en Montelledra y quedara sano de cualquier enfermedad, cualquier persona que fuera y cogiera ese fruto, y que fueran los viejos y tomaran ese fruto y quedaran como de 20 años, yo le aseguro a usted no iría. Algunos de los amigos que me ve por internet no iría a Montelledra. Yo estoy seguro que la cola le daría la vuelta a Puerto Rico. La cola para ir a coger. Es más, ¿sabe qué?
yo estoy seguro que la gente se matarían unos a otros por un pedacito de fruto. Pero Dios es sabio y es justo. Y le ha puesto un precio a la vida eterna. No te pide dinero, ni bienes, ni grandes sacrificios. Solo te pide que creas y tengas fe en nuestro Señor Jesucristo. A Montelledra puede ir cualquiera, pero al Monte Calvario nadie quiere ir, porque es un lugar árido, pedregoso, lúgubre, rodeado de una multitud histérica y vociferante, y en medio del alboroto del gentío se distinguen los alaridos angustiosos de aquellos que estaban siendo crucificados. En el Monte Calvario es algo parecido a un infierno. La cruz de Cristo está levantado en el medio, en la parte más alta del monte, para que pueda ser vista desde los 4 puntos cardinales, para que la podamos ver desde Puerto Rico. Y a Dios le plació esconder allí, en ese lugar de muerte y desolación, la fuente de la vida eterna. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El Espíritu Santo recogió hasta la última gota de sangre que aún quedaba en el cuerpo de nuestro Señor, y lo convirtió en un manantial de sangre que fluye para vida eterna. Sangre que limpia mejor que el jabón de lavadores. Sangre que purifica, sangre que santifica y que nos hace apto para entrar al reino de los cielos. Juan capítulo 6, versículo 53 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y está hablando de la Santa Cena del Señor. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda esta noticia. Esto fue hace como 2 años. Esta noticia se vio en todo Puerto Rico y fue una cosa tremenda. Se cuenta de 8 confinados que murieron ahogados cuando la guagua de corrección en la que estaban viajando intentó pasar por un puente inundado y el agua se la llevó. Entre ellos, entre esa gente que murieron allí, iba un preso que había recibido su carta de excarcelación y no sabía que yendo hacia la vida se encontró con la muerte. Cuando uno de los 2 presos que lograron salir antes de que el vehículo se llenara de agua, contó lo siguiente. Dijo que los 8 presos que habían quedado en la guagua y que estaban ahogándose, sabían que había llegado el momento de rendir cuentas a Dios. Y dice él que él los escuchaba mientras oraban a Dios intensamente, pidiendo perdón por sus pecados. Fue para él algo tan impresionante y tan impresionante. 8 hombres gritando: Señor, perdona los pecados, Señor. 8 personas clamando porque sabían que su vida había llegado a su fin. Yo creo en el perdón divino. Yo creo en el perdón incondicional de Dios. Mira, hermano, del cuerpo ya muerto del Cordero de la cruz, no solo salió un manantial de sangre que limpia y salva, también salió un manantial de agua que cambia y transforma. El que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor no solo te salva, te transforma y te restaura. En la iglesia que pastoreaba en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, se convirtió un alcohólico deambulante que tenía una sola pierna.
A la semana de haberse convertido, ya tenía un apartamento para vivir. Al mes, el Señor le dio una máquina de coser y era sastre. Él era el que me hacía los sacos. A mí y a los hermanos de la iglesia y la ropa. A los 6 meses después que se bautizó, se convirtió en uno de los músicos de la iglesia, pues también sabía tocar guitarra. Este hermano trajo a un joven de 20 años, drogadicto, alcohólico y ladrón. Este se convirtió y se bautizó. Y el Señor le consiguió un trabajo en un taller de hojlatería de un hermano de la iglesia. A veces me acompañaba, se iba conmigo cuando me tocaba ir a los montes a supervisar las iglesias, se iba conmigo. Y se convirtió en ayudante de los técnicos de sonido en las salidas de los cultos al aire libre. Este joven trajo a otro alcohólico. En mi iglesia le decían la iglesia de los borrachitos. Este joven trajo a otro alcohólico a la iglesia que se convirtió al Señor junto a su esposa y a sus hijos. Y a los 2 años era ujier en la congregación. Esas son las cosas que hace Dios. Tal vez usted diga, pero yo no soy alcohólico ni soy drogadicto. Pero no se necesita ser alcohólico o drogadicto o pecador para perder su alma eternamente. Solamente rechazar a Cristo es el peor crimen de todos los que un hombre puede cometer. ¿Sabe por qué? Porque es un pecado contra nuestra propia alma. Es dejar al Señor con la mano extendida mientras estás en un hoyo, mientras se están perdiendo los tuyos, mientras se están perdiendo tu familia. Estás en un hoyo y rechazar esa mano que te está dando el Señor para levantarte y salvar a los tuyos. Mira, hermano, yo no tengo tiempo para contar estas cosas, pero yo fui un bandido. Y yo andaba con revólver. Y secuestré a 2 personas para matarlas. Y me da vergüenza hablar de esas cosas. Pero ¿sabe qué? Cristo me restauró, el Señor me levantó. Y cambió mi vida. Y toda mi familia es salva y mis hijos son salvos. Y mis nietos predican la palabra del Señor. Y mis hermanos son salvos y mi mamá murió salva. Y mi papá murió salvo, que era un alcohólico. Y toda mi familia ha sido salva y es salva. Mi mamá partió y está con el Señor. Mi papá partió y está con el Señor. Partió una hermana mayor y está con el Señor. Mis otros hermanos le sirven al Señor. ¿Qué más podemos pedir? Ver a los nuestros que son levantados. Gloria al Señor porque nosotros dimos un paso. Gloria a Jesús. Porque nosotros no pensamos nada más que en nosotros, pensamos en nuestros seres queridos, nuestros seres amados. El Evangelio no es un juego, esto es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. A nosotros nos llegó la salvación que éramos desechados de Dios, gentiles, que no teníamos ni Dios ni esperanza. Y por causa del endurecimiento de los judíos, nosotros alcanzamos la salvación de Dios. Job capítulo 2, versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por tu vida? Por la de tus hijos, por la de tu esposa, por la de tus hermanos, por tus padres. En nuestro país, el crimen avanza rampante. Tú no puedes garantizarle, ni para ti ni para los tuyos, vida eterna, ni mucho menos protección o integridad física. Hoy tú puedes hacer una de 2 cosas. O sigues solo por el camino, sin Dios y sin esperanza, teniéndote lo que tú puedes hacer como ser humano. O ponerte bajo el amparo y bajo las alas del Altísimo y poner a toda tu familia en camino a la salvación.
Porque el Señor nos ha dado a nosotros una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque cuando llegue el tiempo, Dios bregará con tus hermanos. Cuando llegue el tiempo, Dios bregará con tus hijos. Cuando llegue el tiempo, Dios bregará con tus padres. Porque Dios tiene un tiempo para todo, pero la palabra de Dios se cumple. Porque Dios no es como los hombres. Nosotros decimos una cosa hoy, mañana decimos otra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero eso es tu decisión. Tu decisión. Yo voy a hacer una oración ahora por las personas que me están viendo por la internet, porque yo sé que ahí hay personas que están aceptando a Cristo. Y luego voy a hacer un llamado a los que están presentes. Amado Dios y Padre bueno, mira aquellos que nos han accesado a través de las redes sociales. Mira aquellos, Padre, que compungidos, Señor, presentan delante de tu presencia su alma, Padre mío. Mira aquellos, Señor, que se acogen bajo las alas del Altísimo en esta hora, mi Dios. Yo te pido, Padre, que donde haya cadenas sean rotas, que donde hayan yugos sean partidos. Padre mío, que las puertas de las cárceles se abran, Señor, para aquellos que desean libertad y que nos están viendo a través de las redes sociales. Yo te pido, Padre, que ahí donde está la gloria de tu Espíritu Santo, tu mano gloriosa, se pose sobre ellos para bendecirlos. Perdona sus pecados, Padre mío, porque Cristo pagó por ellos, mi Dios. Perdona sus pecados, levántalos de su condición. Señor, restaura las vidas, Señor, que están delante de ti en esta hora. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro sobre ellos salvación, yo declaro sobre ellos vida, en el nombre poderoso de Jesús, y te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos de los siglos. Gracias por la vida de ellos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ellos están en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús.